El 9 de abril de 1948 salía yo a la 1 de la tarde de clase en el Externado de Colombia de Derecho, de la teoría de Derecho Administrativo dictada por el profesor José Joaquín Castro Martínez. Era nuestro profesor. Y al salir a la 1 de la tarde de las aulas de la Facultad del Externado de Colombia, repito, ya tuvimos la noticia de que Juan Roa Sierra había asesinado al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Esto inmediatamente dentro del estudiantado, que era el cuarto año de Derecho, inmediatamente se revolucionó. Y unos estudiantes se fueron a la emisora, entre otros recuerdo a Hernán Villamarín, y se tomaron la emisora, que era la R Nacional de Colombia, y otros tomamos otro rumbo. Hicimos un grupo que, entre otras cosas, de él hizo parte el Chulo Romero Hernández, que era representante de la Cámara, y nos fuimos a Las Cruces, a la estación de policía, y de allí sacamos aproximadamente unos 300 fusiles con su respectiva munición. La policía no hizo ninguna resistencia y desde luego esos fusiles se repartieron, entre otras cosas, se repartieron a algunos presidiarios que habían tomado su libertad en la cárcel Modelo y la Picota, que expresamente fueron liberados creyendo que iban a ser fuerzas de choque, porque el objetivo era llegar a la presidencia de la República, donde estaba de presidente Mariano Espina Pérez. La cosa fue muy grave porque esto ya fue en las horas de la tarde. Aquellos presidiarios se emborracharon y tomaron las armas en una forma irresponsable y disparaban contra lo que encontraran, y muchas veces entre ellos mismos se mataban por el mal manejo de las armas. No había ninguna oposición, porque se creía que la muerte de Gaitán era un crimen de Estado. Y precisamente, más concretamente, que tenía una autoría que eran las directivas del Partido Conservador. Porque existía ya la convicción para aquella fecha histórica, de que quien iba a ser el presidente futuro de Colombia, en forma inexorable, excepto que muriera,
era el doctor Jorge Eliezer Gaitán, porque él había hecho ya una campaña tal que el pueblo de Colombia en general respaldaban a Gaitán. Y se sabía que la única manera, como no podía ser presidente Gaitán, era asesinándolo, como realmente ocurrió. Y lo asesinaron en una forma, podría decir, vulgar, porque Juan Roa Sierra no tenía ningún motivo personal grave para ir a asesinar a semejante personaje. Había un interés político y era el de acabar con el doctor Jorge Eliezer Gaitán, porque ya estaba previsto, se repite, que iba a ser el próximo presidente de Colombia. Gaitán fue a las urnas en el año de 1946 como candidato del Partido Liberal, pero el partido se fue dividido con otro candidato que era el doctor Gabriel Turbay. Y entonces la candidatura de Ospina Pérez, que era el Partido Conservador, una minoría totalmente reconocida en el país y que por eso hacían la violencia, era una minoría tal que solamente mediante la división del Partido Liberal entre los dos candidatos, Turbay y Gaitán, le permitió a Ospina Pérez ser elegido presidente, porque tuvo mayorías sobre ambos grupos, que sumados representaban muchísimos votos más que los que había obtenido Ospina. Posteriormente, el partido quedó dividido, el Partido Liberal quedó dividido entre el movimiento gaitanista, que era un movimiento esencialmente popular y democrático, y de otra parte el doctor Eduardo Santos. Y fueron a las elecciones, concurrieron a las elecciones para el Congreso, y el doctor Jorge Eliezer Gaitán barrió prácticamente, y el doctor Santos no logró gran cosa en materia de votación para elegir congresistas. Reconocieron que Gaitán representaba una fuerza políticamente liberal incontrolable, y entonces el doctor Santos renunció y quedó de jefe único del Partido Liberal el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Y él siguió la campaña, siendo presidente, repito, el doctor Ospina Pérez. Entonces, el doctor Jorge Eliezer Gaitán tenía como meta hacer una política esencialmente popular, como ya dije, y democrática, contra las oligarquías que él llamaba tanto liberales como conservadoras.
Era un movimiento prácticamente del pueblo, pero que representaba la gran mayoría, repito 1000 veces, del Partido Liberal. Y muchos sectores populares del conservatismo, el pueblo, también estaban ya con Gaitán. Ya estaban con Gaitán. Porque el doctor Gaitán predicaba una política, repito, mediante la cual el pueblo conservador también quedaba incluido como protegido por ese movimiento. Cuando el doctor Gaitán decía que el hambre, la viudez, la orfandad, de la violencia que ya se había iniciado en el país, con los famosos enlazadores de liberales en Duitama, Boyacá. Ya en esas condiciones puedo decir que el pueblo conservador estaba también con Gaitán, porque dijo que, repito, que la viudez, el hambre, la miseria, la falta de educación, de salubridad, era tanto grave para el pueblo conservador, para el pueblo liberal, como para el pueblo conservador. Entonces, el conservatismo también se unió a ese movimiento de Gaitán. De tal manera que la política del doctor Gaitán era esencialmente popular y democrática. Por eso decía en sus discursos, por la restauración moral y democrática del país a la carga contra las oligarquías. Sí. Y decía que tanto la orfandad, por ejemplo, era tan grave en el sector conservador pobre como en el sector liberal, que ahí no había distinción de ninguna naturaleza, porque era indudablemente pareja esa situación del pueblo colombiano. Y llegó a decir cosas porque en sus discursos y en sus manifestaciones decía cosas que después tuve yo oportunidad de comprobar. Como por ejemplo cuando decía, o cuando dijo, que en este país de Colombia había mujeres que parían en las veras de los caminos por pobreza y por falta de un Estado social que les diera protección. Mientras que había vacas de oligarcas que parían asistidas por 10 científicos. Y eso lo comprobé cuando en el Rabanal, que era un hato lechero, más o menos cerca de San Miguel de Sema, Boyacá, Simijaca y demás, por ahí en eso estaba localizado. De ahí salía un vagón todos los días, con miles de litros de leche, con los cuales se proveía el consumo y la demanda de leche en la ciudad de Bogotá. Y realmente allá existía un salón de maternidad para las vacas.
y allá existían laboratorios en el Rabanal y existían veterinarios varios, de tal manera que vaca que no atendiera, que no fuera atendida por los señores veterinarios científicamente, se morían porque tenían unos terneros que no los alcanzaban a parir. Esa era la situación. Entonces siempre esas vacas tenían que dar cría asistidas por científicos, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Y decía que esas fincas tenían sus carreteras pavimentadas, pero que había centros y pueblos de Colombia a donde no llegaban las carreteras. Todavía no había servicio servicio automotor. Y por eso decía que estos pueblos sin carreteras, pero que si fueran la morada de los oligarcas, sus carreteras estarían pavimentadas. Entonces, él hizo lucha contra el sector oligárquico. Pero el doctor Gaitán nunca pensó hacer revolución y por eso murió también. Porque pensó que llegaba al poder mediante un debate electoral y unas elecciones que lo iban a elegir con una inmensa mayoría sobre cualquier otro candidato, que él no necesitaba de violencia para llegar al poder. Y nos dijo en alguna ocasión a los estudiantes gaitanistas que lo más indicado era proteger la riqueza que no podía destruirse, porque Colombia necesitaba cada un día ser más rica para que los pobres fueran menos pobres, pero con la condición de que los ricos fueran menos ricos. Era cosa de él. Sí. En esas condiciones, el doctor Jorge Eliezer Gaitán predicaba con una gran autoridad, con una gran capacidad oratoria en el país, predicaba estos principios de la lucha contra la oligarquía del país. Y su gobierno iba a ser un gobierno esencialmente popular y democrático. Entonces, esto creó un estado de conciencia en los grupos poderosos dirigentes de este país, quienes siempre han sido los que han gobernado a Colombia por muchos años, como el caso de Laureano Gómez y Alfonso López, que eran compadres, que mandaron en este país durante 50 años, ellos dos. Y entonces, aquí en este país, solamente llegan a la presidencia, con raras excepciones, los hijos de los expresidentes y de las élites, pudiéramos decir, de alta sociedad. Contra todo ese estado de cosas, porque el doctor Gaitán era extracto también
de una clase social media, porque como bien sabemos, la señora madre de Gaitán era una maestra de escuela. Y Gaitán hizo sus estudios en Colombia, pero también hizo su especialización en el exterior. Él estuvo precisamente en Roma. Él estuvo en Italia. Él fue un gran penalista y sus conocimientos obtenidos en las universidades de Colombia los perfeccionó en el exterior, por ejemplo, en materia de legítima defensa subjetiva. Él fue uno de los primeros en plantear esa forma, esa teoría jurídica para hacer sus defensas, porque él fue un gran defensor, un gran defensor. En síntesis, y para no hacer nada contrario a lo que ha sido la historia de este país, vuelvo a repetir que nosotros sacamos los fusiles, yo personalmente estuve, y sacamos los fusiles de la estación de policía, donde era comandante el capitán Phillips, un capitán Phillips que era el capitán Phillips liberal y era un admirador de Gaitán. Entonces, cuando nosotros fuimos en plan de revolución a tomar esas armas, no encontramos ninguna dificultad. Y tomamos las armas y se sacaron los presos, que para mí fue un error, porque ellos salieron inmediatamente a romper vitrinas y a tomar whisky, a tomar trago, se emborracharon y eso fue la locura. Pero ya el pueblo también había tomado conciencia de cierta reacción y le habían prendido fuego a las instalaciones del Siglo que estaban por allá por la carrera 15, por la calle 15, como con carrera 13 o cosa parecida, que el Siglo lo mataron, lo quemaron el mismo 9 de abril. Entonces nosotros cogimos con las armas rumbo a la presidencia de la República, porque nuestro propósito era tomarnos la presidencia de la República y sacar a Ospina de allá vivo o muerto. Y el ejército en un principio nos respaldaba, pero cuando llegamos a la calle Sexta o calle de los Ministerios con carrera octava, ya acercándonos al Palacio Presidencial, encontramos ya resistencia, porque las fuerzas militares que protegían la presidencia ya tomaron una reacción defensiva de la presidencia de Ospina y salieron también dándonos bala y hubo cruce de disparos. Yo iba con Pedro Moreno, estudiante, y con un muchacho que tal vez era como por allá del lado del oriente de Boyacá, por allá, tal vez como por el lado de Guateque o no sé qué, que él recibió yendo hombro a hombro, recibió un disparo en el cuello que lo mató instantáneamente. Entonces, ahí mismo entramos en acción de armas. Y hubo una especie de combate, pero no pudimos resistir. El propósito era quemar el Palacio de Justicia, el Palacio Presidencial, porque había tambores de gasolina
ya en la carrera quinta, con calles 12, 11, 10, 9, que era para prenderle a esas canecas de gasolina para que llegaran hasta Palacio y quemar todo. La actitud de nosotros era totalmente revolucionaria. Pero lo que siempre ocurre en este país, cuando estábamos pensando en todo eso, ya el doctor Eduardo Santos, el doctor Carlos Lleras Restrepo, el doctor Darío Echandía y no sé qué otros distinguidos llamados políticos aquí de Colombia estaban ya en Palacio respaldando a Ospina Pérez. Entonces Santos dijo que prefería que siguiera un conservador en la presidencia de la República, pero que el país no fuera a ser gobernado por un presidente, por un sargento por ahí del ejército o cosa parecida. Entonces él rechazó terminantemente la actitud revolucionaria del Partido Liberal y respaldó a Ospina Pérez, quien dijo que para Colombia valía más un presidente muerto que un presidente fugitivo, y se trancó ahí muy valerosamente, entre otras cosas, Ospina Pérez. Se trancó ahí y él defendió exactamente el orden, pudiéramos decir, legal por el cual lo habían elegido. Entonces nosotros nos quedamos con las armas y esas armas fueron repartidas a distintos sectores del país. Hasta aquí a Santana llegaron fusiles. El Partido Liberal, ya citados, hubo una desmoralización espantosa, porque nadie, absolutamente nadie, de ahí en adelante tomó una actitud revolucionaria. Entonces hubo una especie de armisticio, o podría decir yo de reconocimiento del orden legal por medio del cual había sido elegido Ospina Pérez, y él continuó siendo el presidente de Colombia. Pero lo que yo quiero significar principalmente es que el asesinato de Gaitán aún está pendiente de investigarlo, porque sabemos que Juan Roa Sierra fue el sicario que asesinó a Gaitán, pero él lo asesinó y desafortunadamente, así como mató a Gaitán, que salió acompañado de su oficina, ahí de la carrera séptima con calle Avenida Jiménez, con el senador de entonces, Plinio Mendoza Neira. Entonces Gaitán, en esas condiciones, que fue asesinado ahí en ese sitio por Roa Sierra, la reacción del pueblo fue tomar a Roa Sierra. ¿Y qué le pasó? Que lo mataron también inmediatamente. No hubo oportunidad para que él hubiera hablado y hubiera dicho por cuenta de quién o quiénes había asesinado al doctor Jorge Eliezer Gaitán.
Pero lo que sí quiero hacer claridad es sobre el hecho de que a Gaitán lo mataron, lo asesinaron, porque sabían que iba a ser el presidente de la República de Colombia. Que la única manera como no lo sería, sería como ocurrió, asesinándolo. Lo mismo que pasó unos cuantos años después, en el año de 1989, con el doctor Luis Carlos Galán, que también se sabía que iba a ser el presidente y por eso tuvieron que matarlo. Ese es el epílogo de todo lo que ha sucedido. Pero repito que la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán, el asesinato, se llevó a cabo como único medio para evitar que llegara a la presidencia de la República. Esos fusiles eran el famoso Mauser, esos fusiles eran de origen alemán, eran fusiles de cinco proyectiles. Entonces esos fusiles por ahí se repartieron y cogieron distinto rumbo, porque últimamente eso ya no los usaban, porque las armas ya eran sofisticadas, eran modernas, eran automáticas y tal y qué sé yo. Entonces esos fusiles entraron ya en un periodo de abandono. En esta casa tuve 6 fusiles. 6 fusiles tuve aquí. Estuve a punto de que si hubieran entrado me hubieran encontrado aquí los fusiles. Y esos fusiles después se fueron para San Quintín, que era la finca el que hoy se llama La Avenida, aquí de Santana. Se fueron para allá, para donde Hernando Rojas Otálora. Estuvo aquí frente a la casa. Mi hija Galia estaba de menos de 1 año y con mi esposa Rosa salió allá. Cuando llegó la policía, con la niña en los brazos, y mi mamá también imprudentemente se fue sobre la policía y les dijo: ¿qué necesitan, señores? Esta es la casa del doctor José Abaunza. Pero para esa época yo ya era juez. Entonces la policía se abstuvo de entrar aquí a hacer requisa. Sí, no entró. Sí, señor, que esa es la cosa. La violencia empezó, como ya dije, por un estado de necesidad y pretensión de continuidad en el poder del Partido Conservador. No lo digo por sectarismo ni cosa parecida, porque saben que yo soy liberal, sino simplemente lo digo porque es la verdadera historia de este país. La violencia empezó, como digo, por la oportunidad que se le dio al Partido Conservador de llegar al poder, por la división del Partido Liberal, con 2 candidatos que se fue a las elecciones para la presidencia de la República, que fueron, como ya dije, de una parte el doctor Gabriel Turbay, que él era médico, entre otras cosas, y fue un hombre muy respetable, y el otro, Gaitán, y el otro candidato único del Partido Conservador fue Ospina Pérez, y Ospina Pérez ganó las elecciones, ganó la elección por la división del Partido Liberal. Después del 9 de abril la violencia fue tremenda. Continuó la violencia. Las elecciones de Labriano Gómez
que eligieron a Laureano Gómez, en el año de 1950 se hizo esa elección únicamente con un candidato conservador que fue Laureano Gómez, porque el Partido Liberal no concurrió con candidato a ese debate, porque no tenía garantías. Porque ya estaba la policía chulavita, que la llevó Chepe Villarreal, tuvo origen en Boyacá, la policía chulavita, que esa policía y la violencia oficial del gobierno conservador mató a 300,000 liberales en este país. Entonces el Partido Liberal no pudo concurrir. Entonces el Laureano Gómez fue elegido de sobra porque no tuvo opositor de ninguna naturaleza. Y la violencia continuó, pero tremendamente, hasta el punto de que pasó lo que todos sabemos, que fue la toma del poder por el general Gustavo Rojas Pinilla. El 13 de junio de 1953. Entonces, ese golpe de Estado lo calificó Darío Echandía, que no como golpe de Estado, dijo que no había sido un golpe de Estado, sino un golpe de opinión. Un golpe de opinión, sí. Sí. Porque realmente el liberalismo se sintió con ese cambio totalmente protegido por el régimen militar, porque de lo contrario la violencia era una cosa espantosa. La policía chulavita entraba a los pueblos liberales y hacían y deshacían lo que quisieran, como ellos quisieran. Había incendios. Aquí yo veía, por ejemplo, las fincas de los liberales, cómo las incendiaban, cómo las acababan, cómo mataban a los liberales. Yo era simplemente, por aquella época, ¿no?, un observador, pero yo no vivía aquí. Ni mi papá tampoco podía vivir aquí, aquí no podía vivir nadie. Entonces, en esas condiciones, pues la situación del liberalismo era muy difícil. Y el conservatismo, como me dijo Ramón Mancera, el famoso capitán Ramón Mancera, que fue un condiscípulo mío del Colegio Boyacá, quien me dijo que la violencia no la estaba haciendo él, que tenía 100 denuncias, pero que él no era responsable, que la violencia la hacía el gobierno, Bueno, entonces en esas condiciones, pues todos sabemos que la violencia se recrudeció y que esa violencia llevó al ejército a tomarse el poder para evitar que continuara el territorio nacional humedeciéndose de sangre liberal.